El frío del Kremlin no era solo climático, era un frío que se pegaba al hueso, un escalofrío que provenía del propio aparato estatal. Nikolai Bujarin, el arquitecto jovial de la nueva política económica y alguna vez el favorito de la revolución, sentía ese frío atravesar los muros de su oficina, a pesar de las estufas encendidas. El aire era denso, saturado con el olor a papel viejo y el rancio aroma de tabaco barato que fumaban los hombres del Politburó. Él ya no olía la camaradería, solo percibía el sulfuro de una traición cocinándose a fuego lento. Sus libros, apilados en estanterías que antes lo definían como el teórico más brillante de su tiempo, ahora eran mudos testigos de su inminente destino. Podía escuchar incluso en el silencio el ritmo constante y siniestro de las botas de cuero en los pasillos de Lubyanka, un sonido que se acercaba inexorablemente para reclamarlo. Bujarin había sido, durante la década de 1920, la voz de la razón, el pilar intelectual que Lenin había admirado y que, en su testamento no publicado, había advertido que Stalin era demasiado brutal para manejar el poder. Tras la muerte de Lenin, Bujarin cometió el error fatal de aliarse temporalmente con Iosif Vissarionovich para aplastar a la oposición de izquierda de Trotsky. Él creía en la utopía de la revolución, pero también en un camino más lento y humano, el socialismo con rostro campesino, defendiendo la NEP. Stalin, sin embargo, solo entendía la pureza totalitaria, la necesidad de una industrialización forzada, manchada de sangre y acero. El conflicto no era solo sobre granos o fábricas, era sobre la propia alma del Estado. Bujarin era un faro de pensamiento independiente. Stalin, la necesidad de una fe ciega. Y en el panteón soviético, un dios celoso no tolera otros ídolos, ni siquiera aquellos forjados en la misma fragua. El punto de inflexión fue la paranoia. No ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de un goteo constante de aislamiento. El año 1934, con el asesinato de Sergei Kirov en Leningrado, un crimen que la historia aún susurra fue orquestado por las propias sombras del Kremlin, fue el pretexto perfecto. Stalin comenzó a ver conspiraciones en cada esquina, en cada documento, en cada apretón de manos. Bujarin se convirtió en el blanco ideal, el intelectual que por su brillantez podría inspirar un pensamiento alternativo. De repente, las antiguas disputas ideológicas se redefinieron como alta traición. Los artículos de Bujarin fueron censurados, sus llamadas interceptadas. Sus camaradas, aquellos que habían compartido vodka y sueños revolucionarios, de pronto cruzaban la calle o miraban al suelo cuando lo veían. Sentía el hedor de la deserción, una peste que corroía la lealtad hasta convertirla en delación. El guión de su destino ya estaba escrito, y el director solo esperaba el momento de levantar el telón. La caída se consumó en el pleno del Comité Central en febrero de 1937, un escenario de farsa donde la humillación pública precedía al olvido. Fue despojado de sus cargos entre gritos enardecidos de perro fascista y espía capitalista. El arresto mismo fue frío, quirúrgico. Agentes del NKVD, vestidos con abrigos de piel de oveja que parecían absorber toda la luz, lo apartaron con una eficiencia burocrática aterradora. No hubo resistencia, solo la aceptación silenciosa de la maquinaria que él mismo había ayudado a ensamblar. Mientras era escoltado, la textura áspera de la lana de su abrigo rozaba el metal frío de las esposas. Lo llevaron a la cárcel de Lubyanka. Ya no era Nikolai Bujarin, el hombre de las ideas. Era el prisionero número 10.000, un cuerpo destinado a confesar crímenes que su mente jamás había concebido. En el subsuelo de Lubyanka, el tiempo se disuelve. Los métodos de persuasión eran sofisticados, diseñados no para herir la carne, sino para pulverizar el espíritu. Días y noches de interrogatorios incesantes, iluminados por una bombilla desnuda que creaba sombras grotescas. El objetivo no era obtener la verdad, sino la coreografía de la mentira necesaria para el teatro judicial. Bujarin fue sometido a la cinta transportadora de interrogadores, que rotaban constantemente para asegurar que la privación del sueño fuera total. Se le mostraron documentos falsos y, peor aún, se le prometió la vida de su esposa, Ana Larina, y de su pequeño hijo, a cambio de una confesión completa y creíble ante el mundo. La promesa era hueca.
Pero en ese foso de desesperación, un hombre se aferra a la más mínima brizna de esperanza. Finalmente, él firmó su propia condena y la de otros, bajo la ilusión de comprar la vida de su familia. Es aquí donde el abismo moral se abre. Si tu única opción es mentir ante el mundo para salvar a quienes amas de la aniquilación total, ¿hasta qué punto la dignidad de la verdad justifica la aniquilación de los inocentes? El juicio de los 21, en marzo de 1938, fue la culminación teatral del Gran Terror. Ante las cámaras y los corresponsales internacionales, la sala se iluminó con una luz cegadora que contrastaba con la oscuridad de los cargos. Andrei Vyshinsky, el fiscal del Estado, escupía veneno legal, llamando a Bujarin y a los otros 20 acusados escoria apestosa y basura de la humanidad. Bujarin, notablemente delgado y con los ojos hundidos, luchó en el estrado. Intentó una defensa sutil, retractándose parcialmente de su confesión, explicando que aunque los crímenes no eran ciertos, él se hacía responsable ante el partido por sus errores políticos. Fue un último acto de desafío intelectual en un escenario donde la razón estaba prohibida. Él sabía que su lucha era inútil. El veredicto estaba sellado antes de que el primer testigo pisara la tarima. El único propósito del juicio era validar la narrativa de Stalin ante el mundo, una purga escenificada. La sentencia de muerte llegó la medianoche del 13 de marzo. 2 días después, en la madrugada del 15 de marzo de 1938, Bujarin fue llevado al campo de fusilamiento de Kommunarka, o quizás a la periferia de Moscú. No se le permitió despedirse de nadie. El aire en ese lugar olía a tierra húmeda y a cal, un olor químico y nauseabundo que cubría el persistente aroma a pólvora. La ejecución fue rápida, diseñada para la máxima eficiencia y el mínimo ruido. No hubo discursos, no hubo últimos deseos. Solo el sonido sordo del cerrojo de un rifle y la repentina total ausencia de luz. La revolución, finalmente, había devorado a uno de sus hijos más brillantes. El cuerpo de Nikolai Bujarin fue arrojado sin nombre a una fosa común, un grano de arena más en el vasto desierto de las víctimas anónimas del terror. El proceso de damnatio memoriae comenzó de inmediato. El nombre de Nikolai Bujarin fue borrado de las enciclopedias. Sus libros fueron retirados de las bibliotecas y destinados a la quema. En fotografías históricas, su figura fue meticulosamente eliminada de las filas junto a Stalin y Lenin, reemplazada por sombras vacías o por el fondo de pared. Se convirtió en un fantasma histórico, un no persona, cuya existencia solo podía ser mencionada como sinónimo de traición. La máquina del olvido funcionó a tal perfección que para una generación entera de soviéticos, Bujarin simplemente no había existido, o si lo había hecho, era solo como el traidor caricaturizado que Vyshinsky había descrito. La tragedia de Bujarin es la tragedia del intelectual que cree poder contener la bestia que ayuda a despertar. Su caída nos recuerda que los sistemas basados en la pureza ideológica no pueden tolerar la duda, y que el poder absoluto siempre buscará aniquilar a aquellos que puedan ofrecer una alternativa más humana, incluso si esa alternativa proviene de las filas fundadoras. Su muerte, un sacrificio calculado en el tablero de ajedrez de Stalin, consolidó una dictadura que tardaría décadas en desmoronarse. Bujarin fue rehabilitado oficialmente solo 50 años después, un gesto póstumo que no pudo devolverle la vida ni la verdad histórica a su familia. Pero la lección permanece, grabada en la tierra helada de Kommunarka: cuidado con el fuego que enciendes, porque eventualmente te consumirá. Si la historia de aquellos que cayeron desde las alturas del poder resuena en tu mente, te invitamos a suscribirte a Caídos del Poder para que juntos sigamos explorando las sombras de la ambición. El silencio que siguió a la ejecución no fue la paz, fue la calma brutal que precede a la limpieza. Stalin no se contentó con la bala, necesitaba desmantelar cada fibra de la vida de Bujarin, la promesa que lo había quebrado en Lubianka, la seguridad de su esposa Anna Larina y su hijo Yuri, fue, por supuesto, una mentira cínica y premeditada. A las pocas semanas, Anna fue detenida. La textura de su vida cambió de la seda del Kremlin a la aspereza de los uniformes de tela burda y el olor a humedad de los campos de trabajo. Anna Larina
Pasó casi 20 años navegando el infierno helado del Gulag, una víctima de la crueldad vicaria de Stalin. Su crimen, amar a un hombre que había disentido. Mientras Bujarin era borrado de la historia oficial, Anna se aferraba a la memoria, repitiéndose los poemas que él le había escrito, luchando por mantener viva la esencia de un hombre que el Estado juraba que era un monstruo. La burocracia del terror era implacable. No solo confiscaban bienes y propiedades, confiscaban identidades. Cada carta de Anna era censurada. Cada intento de comunicación con el exterior era monitoreado, asegurando que el castigo se extendiera a través de generaciones, una maldición que se pegaba al apellido como la escarcha. Esta crueldad no era casual, era industrial. El destino de Bujarin no fue un ajuste de cuentas personal, sino la justificación del mecanismo más oscuro del Estado, la Gran Purga. El miedo de Stalin no era a la disidencia, sino a la falta de control total sobre cada aspecto de la vida soviética. El NKVD no operaba con base en crímenes reales, sino en cuotas. El infame decreto 00447, firmado por Yezhov, establecía cuántos enemigos del pueblo debían ser arrestados, fusilados o enviados a los campos en cada región. La maquinaria de la muerte funcionaba con la lógica fría de una fábrica de acero. Bujarin era la materia prima de propaganda que permitía a Stalin decir: «Vean, la podredumbre está dentro del partido. Debemos limpiar hasta el último rastro». Yezhov, el jefe de la NKVD, el comisario de hierro, que firmó miles de listas de ejecución con la misma rutina que firmaba un recibo de comida, había sido el arquitecto directo de la caída de Bujarin, manipulando testimonios y dirigiendo la tortura. Pero la dinámica del terror es que, una vez liberada, devora a sus propios creadores. El guión de Stalin exigía que nadie fuera indispensable ni intocable. La misma mano que había escrito la condena de Bujarin, pronto escribiría la de Yezhov. Es un patrón macabro que se repite una y otra vez en este tipo de regímenes, donde los verdugos de hoy son las víctimas de mañana. Solo años después, cuando las excavadoras soviéticas revelaron las vastas fosas comunes de Vikivnia y Komunarka, se entendió que la verdad de Bujarin era solo la punta de un iceberg que se extendía hasta el mismísimo pecho de la burocracia. Y es precisamente en esas fosas, entre los restos anónimos de miles de inocentes, donde los historiadores lograron hallar fragmentos dispersos de las memorias operativas de la NKVD. Estos documentos, escritos en código y diseñados para ser incinerados, ofrecen una visión escalofriante de la meticulosidad con la que Stalin ordenó no solo la muerte, sino la desaparición total de las pruebas. La verdadera magnitud del plan de Stalin y la identidad de los oficiales de alto rango que intentaron en secreto sabotear parcialmente estas órdenes y cuyo destino fue aún más brutal que el de sus víctimas, es una historia que aún permanece oculta en archivos desclasificados. Una revelación que espera su momento para ser contada y que cambiará la comprensión que tenemos sobre la lealtad dentro del círculo más íntimo del dictador. La confesión de Bujarin, usada como arma, se convirtió en la licencia para diezmar a toda la vieja guardia bolchevique. El juicio no fue sobre justicia, sino sobre hegemonía. Al destruir a Bujarin, Stalin se aseguró de que el comunismo que él construía no fuera una ideología dialogada, sino una teología impuesta, donde él era el único intérprete infalible de la verdad histórica. La ejecución de Bujarin no fue el final de la purga. Fue la señal de que nadie, sin importar su servicio a la causa revolucionaria, estaba a salvo del hacha del poder absoluto. El impacto de la caída de Bujarin resonó mucho más allá de las fronteras soviéticas. Para muchos intelectuales de izquierda en Occidente, que hasta entonces habían justificado o ignorado los primeros indicios de la represión, el juicio de los 21 fue un momento de verdad amarga. La figura de Bujarin, conocido en círculos académicos como un pensador sofisticado y humano, era difícil de encajar en la narrativa de espía nazi o saboteador trotskista. Intelectuales como el escritor francés André Gide o el filósofo alemán Walter Benjamin se enfrentaron a la cruel disyuntiva: apoyar al Estado obrero a pesar de sus atrocidades o reconocer que la utopía se había transformado en una pesadilla carcelaria. La confesión forzada de Bujarin, aunque inconsistente y llena de eufemismos legales,
fue suficiente para que la prensa comunista internacional la presentara como la prueba irrefutable de una vasta conspiración contra Stalin. Sin embargo, para aquellos con una mirada más crítica, la farsa era palpable. La habilidad de Bujarin para mantener un tenue hilo de dignidad y refutación intelectual en el banquillo de los acusados fue una señal, para los más perspicaces, de que se estaba representando un drama horrible. Su propia declaración final, donde admitió ser políticamente responsable, pero negó la mayoría de los actos criminales, se convirtió en un texto de análisis entre los disidentes exiliados. El caso Bujarin cristalizó la ruptura definitiva entre el comunismo de Estado y las corrientes socialistas humanistas. Mostró que Stalin había reemplazado la dialéctica por el dogma y la deliberación política por el culto a la personalidad. Este cisma no solo afectó a la política, infiltró el arte y la literatura. Autores en el exilio, como Arthur Koestler, utilizaron la experiencia de los juicios de Moscú para construir narrativas inmersivas sobre la tortura psicológica y la destrucción del individuo. El cero y el infinito. De Koestler, aunque ficción, se inspiró directamente en el martirio de figuras como Bujarin, describiendo cómo el proceso de interrogatorio buscaba, más que una confesión, la autoaniquilación del prisionero. El olor a miedo y el sabor a derrota se hicieron tangibles en la literatura del exilio. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la sombra de Bujarin fue tan completamente erradicada que su joven hijo, Yuri, creció sin saber que su padre era uno de los principales arquitectos de la revolución. Yuri fue enviado a orfanatos para hijos de enemigos del pueblo, donde se le enseñó a despreciar el legado de su progenitor. Este fue el toque final de la damnatio memoriae, asegurar que incluso la sangre del traidor creciera repudiando su origen. La ironía era cruel. El hombre que había teorizado sobre la sociedad del futuro no podía proteger su propia descendencia del presente brutal. El borrado de Bujarin fue un experimento sociológico de control totalitario. No se trataba solo de eliminar a un hombre, sino de demostrar la omnipotencia del partido para reescribir la realidad, manipular el pasado y dictar la memoria. Cuando Stalin borraba a una persona de una fotografía, no solo retocaba la imagen, reestructuraba la historia misma. La textura de la vida pública soviética se volvió lisa, uniforme, desprovista de las complejidades y debates que Bujarin había representado. Todo vestigio de política pluralista, incluso dentro de los límites del bolchevismo, fue sustituido por la monolítica voz del líder. Este proceso de purga y reescritura histórica no cesó con la muerte de Stalin en 1953, aunque hubo un breve deshielo bajo Jrushchov, que reveló algunos de los horrores del Gran Terror. La rehabilitación completa de figuras como Bujarin fue un proceso lento y cargado de resistencia burocrática. Los burócratas del partido, muchos de los cuales habían ascendido en la jerarquía precisamente gracias a las purgas, no estaban dispuestos a admitir la magnitud de las mentiras fundacionales. La verdad, como siempre, luchaba por salir de las profundidades de los archivos sellados y los testimonios silenciados. La verdad, sin embargo, posee una tenaz capacidad de supervivencia. A pesar de los esfuerzos metódicos de la NKVD para incinerar documentos y silenciar a los testigos, pequeños fragmentos de la lucha final de Bujarin lograron deslizarse a través de las grietas del sistema. Su última carta, memorizada por su esposa Anna Larina y recreada meticulosamente años después, es un testamento escalofriante a su intelecto y su desesperación. En esa carta, Bujarin no solo se despedía, sino que lanzaba una acusación directa a las futuras generaciones. Se declaraba inocente de los cargos de traición al Estado, pero admitía su culpabilidad histórica por haber servido al partido que ahora lo devoraba. Era el epitafio de un idealista confrontado por el horror pragmático. Cuando Jrushchov denunció los crímenes de Stalin en el famoso Discurso Secreto de 1956, la rehabilitación de los muertos se convirtió en una posibilidad política, aunque limitada. Sin embargo, Bujarin y otros líderes de alto perfil ejecutados en los juicios de Moscú eran demasiado sensibles. Su exoneración implicaría demoler los cimientos ideológicos de la era de Stalin. La burocracia
vestida ahora con el manto de la coexistencia pacífica, aún temía el fantasma del trotskismo y el bujarinismo, doctrinas que representaban el peligroso concepto de la pluralidad política. Tuvieron que pasar décadas, hasta la llegada de Mikhail Gorbachov y la era de la perestroika y la glasnost, reestructuración y transparencia, para que el nombre de Nikolai Bujarin pudiera ser pronunciado sin temor. El 4 de febrero de 1988, medio siglo después de su ejecución, la Corte Suprema de la Unión Soviética finalmente anuló los cargos de 1938. La noticia no fue solo un acto legal, fue un terremoto cultural. Fue la admisión oficial de que el Estado soviético se había erigido sobre una montaña de mentiras judiciales y sangre inocente. Anna Larina, habiendo sobrevivido al Gulag y a la tiranía, dedicó los últimos años de su vida a restaurar la memoria de su esposo. Su libro, Esto no se puede olvidar, se convirtió en una de las memorias más desgarradoras de la era soviética, revelando no solo el amor y la inteligencia de Bujarin, sino la brutalidad sin precedentes de Yezhov y Beria. Ana reconstruyó la imagen de Bujarin, no como el traidor inventado por el NKVD, sino como un hombre complejo, fallido, pero fundamentalmente leal a los ideales originales de la revolución. Ella relató la textura del miedo, el olor a desinfectante en los barracones y el sonido constante del martillo que golpeaba las ilusiones. La rehabilitación de Bujarin abrió la compuerta para una revisión masiva de la historia soviética. Los archivos comenzaron a gotear información, revelando las listas de ejecución firmadas por Stalin en persona, las transcripciones manipuladas de los interrogatorios y la corrupción total del sistema legal. Los historiadores comenzaron a trazar las conexiones, descubriendo cómo la paranoia de Stalin no solo mató a la vieja guardia, sino que también eliminó a científicos, artistas y a millones de ciudadanos comunes, simplemente para cumplir una cuota estadística de enemigos. Sin embargo, a pesar de la rehabilitación, aún quedan sombras. Circulan rumores persistentes sobre una serie de diarios personales de Bujarin, supuestamente ocultos por un funcionario de la NKVD que temía la purga y que prometió devolverlos solo si el régimen caía. Si estos diarios existen y se revelan alguna vez, podrían contener no solo una visión sin filtros de la mente de Stalin, sino también detalles exactos sobre los planes de la oposición interna que podrían haber cambiado el curso de la historia si hubieran actuado. Es una cápsula del tiempo, perdida en alguna caja fuerte olvidada en Moscú, que aún espera ser abierta para reescribir por completo la historia del Kremlin. El legado de Nikolai Bujarin se convirtió en un espejo incómodo para el bolchevismo tardío. Su figura obligó a confrontar una pregunta esencial. ¿Era el terror una desviación, una patología de Stalin, o era inherente al sistema que Bujarin y Lenin habían creado? Esta es la esencia de su tragedia filosófica. Él fue, al mismo tiempo, la víctima más elocuente del totalitarismo y uno de sus arquitectos ideológicos iniciales. Él defendió la violencia revolucionaria, pero se horrorizó cuando esa violencia se volvió contra los suyos, en una escala industrial. El debate se centra en la doctrina de la acumulación socialista primitiva, la idea de que el Estado debía exprimir al campesinado y a las pequeñas empresas para financiar la rápida industrialización. Bujarin, inicialmente, se opuso a los métodos brutales, favoreciendo un camino gradual, permitiendo a los campesinos enriquecerse, y luego, gradualmente, integrarse al socialismo. Él buscaba la cooperación. Stalin, la coerción total, pero la sombra de la represión ya planeaba sobre la sociedad. ¿Hasta qué punto es ético usar métodos inhumanos hoy para alcanzar una utopía humana mañana? Y si la respuesta es que la violencia es justificable por el bien mayor, ¿quién dibuja la línea de lo justificable? El proceso de purga y la posterior anulación de la memoria de Bujarin ilustran perfectamente la mecánica del poder totalitario. Stalin entendió que para ser el futuro, primero debía controlar el pasado. La eliminación física de Bujarin solo era la mitad de la batalla. La otra mitad era borrar su existencia ideológica, asegurando que sus ideas nunca pudieran convertirse en un punto de referencia para una oposición interna. Si la historia podía ser maleable,
El poder era absoluto. Este dominio sobre la narrativa se extendió incluso a los más pequeños detalles. En las transcripciones originales de su juicio, los discursos de Bujarin fueron retocados para sonar más vacilantes, más patéticos. Su elegancia retórica, reconocida incluso por sus enemigos, fue reducida a frases entrecortadas. Se buscaba despojarlo de su principal arma, su intelecto. La lucha por su legado fue, por lo tanto, una batalla por la propiedad del lenguaje y del pensamiento. Su viuda, Ana, narró cómo era obligada a repetir en prisión las palabras que la NKVD quería escuchar, un acto de obediencia lingüística diseñado para romper la conexión entre el pensamiento y la expresión. La pregunta que el martirio de Bujarin nos arroja hoy es brutal. Si estuvieras en la celda de Lubyanka, sometido a la privación sensorial y a la amenaza directa de que tus hijos sufran tu mismo destino, y si la única salida para salvarlos fuera firmar una confesión falsa que condena a muerte a otros camaradas, ¿firmarías? ¿Pondrías la vida de tu familia por encima de la verdad histórica y la vida de tus amigos? Bujarin eligió la primera opción, una decisión que lo persiguió hasta sus últimos momentos, una elección que expone el terror como el mecanismo más depravado y eficaz para doblegar la voluntad humana. El legado intelectual de Bujarin fue redescubierto en los años 90, especialmente en China, donde sus teorías económicas sobre un desarrollo más gradual y menos violento influyeron en la reforma de Deng Xiaoping. Paradójicamente, el hombre que Stalin ejecutó por desviacionismo capitalista se convirtió, medio siglo después, en un profeta de la reforma económica en el este. La historia demostró que el camino de Bujarin, aunque reformista, era el único sostenible. La vida de Nikolai Bujarin fue un claro ejemplo de la máxima que establece que las revoluciones, si no se domestican, inevitablemente terminan consumiendo a sus propios hijos más devotos. Él no solo fue un teórico, sino un hombre de carne y hueso cuyas contradicciones lo hicieron vulnerable en el despiadado tablero de ajedrez stalinista. Su calidez personal, su amor por la literatura y su aparente ingenuidad política contrastaban de forma letal con la brutalidad fría y calculadora de Stalin. Donde Bujarin veía debate y principios, Stalin solo percibía debilidad y oportunidad. El proceso que llevó a su caída fue meticulosamente planeado, un acto de ingeniería política que demostró el genio maligno del dictador. Stalin no solo quería eliminar a sus rivales, quería humillarlos, forzarlos a desautorizar toda su vida y obra. Quería una victoria ideológica tan aplastante que el futuro fuera inimaginable sin él. La anatomía de la traición interna fue una obra maestra de manipulación. Los antiguos aliados de Bujarin, amenazados, se convirtieron en sus acusadores más fervientes. Viejos amigos como Radek y Piatakov, torturados y destrozados, se levantaron en la farsa judicial para señalar a Bujarin como el cabecilla de una red fantasma de espionaje. El hedor de la traición llenó la sala de audiencias, más fuerte que el olor a polvo y madera. La condena de Bujarin no fue un castigo por un crimen, sino un sacrificio para purificar el partido en la mente del dictador. Al hacer del favorito de la revolución, el chivo expiatorio de todos los fracasos económicos y las amenazas externas, Stalin consolidó su imagen como el único salvador posible de la patria socialista. La ejecución fue el sello final de esa transformación ideológica, una transfusión de sangre en la que el cuerpo del partido fue liberado de todo elemento crítico, pero el borrado histórico nunca es completamente exitoso. Como se ha mencionado, la viuda de Bujarin, Ana Larina, y su hijo Yuri se convirtieron en los custodios silenciosos de la verdad. Ana no solo preservó sus últimas palabras, ella misma se dedicó a ser una archivista humana. En las heladas tundras del Gulag, entre el sonido chirriante de la nieve bajo las botas de los guardias y el silencio opresivo de las noches polares, ella se recitaba los poemas de Bujarin para que la memoria, al menos, no se congelara. Su resistencia, que duró décadas, es una lección sobre cómo la voluntad individual puede, eventualmente, vencer a la tiranía estatal. La sombra de Bujarin, el hombre que intentó humanizar el bolchevismo, finalmente regresó a la luz pública en un momento crucial, el colapso de la Unión Soviética. Su rehabilitación no fue solo un acto de justicia,
Fue un síntoma de que el sistema estalinista, construido sobre sus mentiras, estaba colapsando bajo el peso de su propia falsedad. Al admitir que Bukharin era inocente, el Partido Comunista admitió que había mentido durante 50 años sobre sus propios orígenes y sobre la base moral de su poder. La lucha por la memoria de Bukharin culminó en un momento profundamente simbólico. El joven Yuri Bukharin, que había crecido odiando al padre que el Estado le había obligado a aborrecer, finalmente pudo reclamar su legado. Se convirtió en un artista y en un defensor de la verdad histórica, cerrando el círculo de la damnatio memoriae. El Estado que intentó borrar al padre fracasó ante la perseverancia del hijo y la esposa. El impacto final de Nikolai Bukharin no reside en su política económica o en su teoría, sino en su función como la máxima víctima sacrificial del culto a la personalidad. Su ejecución enseñó una lección escalofriante a toda la élite soviética. Si el más brillante, el más cercano al fundador, podía ser declarado traidor y ejecutado, nadie estaba seguro. Este entendimiento fue el lubricante que mantuvo en marcha la Gran Purga, transformando la disidencia en silencio absoluto y la camaradería en sospecha constante. La arquitectura del terror estalinista era psicológica. Se basaba en la premisa de que la gente, incluso aquellos en las esferas más altas del poder, era infinitamente maleable bajo suficiente presión. El caso Bukharin demostró que el objetivo no era eliminar al enemigo físico, sino destruir la idea misma de lealtad alternativa. Al obligar a un teórico a confesar crímenes inverosímiles, Stalin no solo ganó el juicio, sino que ganó la guerra por la mente colectiva del partido. Los detalles de sus últimos días, reconstruidos a partir de los escasos registros y los testimonios tardíos de guardias menores y burócratas temerosos, pintan un cuadro de aislamiento casi total. En la celda se le permitió un acceso limitado a libros, un pequeño consuelo para el hombre que había dedicado su vida al estudio. Se dice que pasó sus últimas horas leyendo y escribiendo notas, sabiendo que serían confiscadas e ignoradas, pero aferrándose al acto de la creación intelectual como un último acto de resistencia personal contra la barbarie. El lugar de su muerte, la fosa común en Comunarca, se convirtió en un símbolo mudo del horror. Este era un antiguo lugar de descanso, transformado en una zona de ejecución eficiente y secreta. El olor a tierra removida y la sensación de humedad constante en el aire eran el único testigo físico de la masacre. La anatomía de la ejecución no era casual, era rápida, anónima y diseñada para no dejar rastros emocionales en los verdugos ni físicos en la escena. La falta de ritos, la negación de una tumba, la dispersión de las cenizas, todo ello apuntaba a la destrucción total, la anulación del recuerdo. El fantasma de Bukharin persiguió a Stalin. A pesar de los esfuerzos por borrarlo, su nombre seguía apareciendo en los interrogatorios, una acusación silenciosa contra la tiranía. Los historiadores han notado que, a medida que Stalin envejecía, se volvía cada vez más paranoico con el recuerdo de aquellos a quienes había traicionado y asesinado. Bukharin, Trotsky, Zinoviev, las sombras de los viejos bolcheviques se acumulaban a su alrededor en sus últimos años, una corte de espectros que su poder no podía silenciar. Lo que quedó fue un vacío moral en el corazón de la Unión Soviética, al destruir a los idealistas y reemplazarlos con burócratas obedientes y cínicos. Stalin drenó la vitalidad intelectual del partido. La revolución, que había prometido libertad y razón, terminó en la uniformidad sombría y el miedo paralizante. El costo de la venganza de Stalin contra Bukharin no fue solo una vida, sino el estancamiento de una ideología que, despojada de su pluralismo interno, se volvió rígida y a la larga insostenible. La fase final del borrado histórico de Bukharin fue la institucionalización del secreto. Tras su ejecución, el NKVD y posteriormente el KGB invirtieron inmensos recursos en asegurar que cada expediente, cada carta, cada fotografía que pudiera contradecir la narrativa oficial fuera o destruido o clasificado bajo los sellos más impenetrables. La destrucción de archivos no fue un acto impulsivo, fue una política de Estado diseñada para moldear la verdad por generaciones.
Las bibliotecas especializadas y los depósitos de documentos personales del Kremlin fueron objeto de purgas internas tan rigurosas como las purgas humanas. Los bibliotecarios y archivistas fueron instruidos bajo la amenaza de ejecución a identificar y eliminar cualquier mención de Bukharin, Trotsky, Kamenev o Zinoviev que no fuera difamatoria. Esta tarea meticulosa convirtió a los historiadores y académicos leales en cómplices involuntarios de la gran mentira, obligados a trabajar con un rompecabezas histórico al que le faltaban piezas esenciales. El silencio no era uniforme, era un silencio impuesto con mano de hierro. Si se pronunciaba el nombre de Bukharin en una conversación privada, el terror latente en la sociedad se activaba. Las paredes tenían oídos, y el simple acto de recordar a un enemigo del pueblo podía significar la deportación o la muerte. La textura social se volvió áspera, marcada por la desconfianza. Los murmullos se convirtieron en la única forma de comunicación no oficial. La paranoia se convirtió en la atmósfera respirada por millones. Sin embargo, en los rincones más profundos de los archivos del partido, se mantuvieron algunos expedientes de Bukharin, no por negligencia, sino por la lógica burocrática del propio sistema de terror. Algunos funcionarios conservaron copias selladas y clasificadas, previendo que algún día el péndulo político podría oscilar de nuevo. Estos documentos, que contenían las cartas originales de Lenin advirtiendo sobre Stalin y los testimonios no censurados de Bukharin antes de su quiebre final, eran bombas de tiempo esperando la desclasificación. El olor a papel viejo en estos sótanos no era neutral, olía a historia reprimida. La verdadera desintegración del mito estalinista no comenzó en las calles, sino en esos sótanos, cuando los investigadores de la Glasnost finalmente obtuvieron acceso a esos expedientes prohibidos. El shock de descubrir que la fundación del Estado soviético se basaba en el asesinato legalizado y la falsificación histórica fue un golpe demoledor a la legitimidad del Partido Comunista. El caso Bukharin no solo fue reabierto, sino que sirvió como llave maestra para abrir otros miles de casos de víctimas de las purgas. La rehabilitación de 1988 fue un momento de catarsis para la sociedad rusa. Finalmente, la verdad sobre el favorito de la revolución que había sido borrado fue restaurada, no solo en los registros, sino en la conciencia pública. El nombre de Nikolai Bukharin fue devuelto a los libros de texto, no como traidor, sino como una de las primeras y más destacadas víctimas del totalitarismo. La textura de la memoria nacional comenzó a cambiar, pasando de la rigidez monolítica del dogma a la complejidad dolorosa de la historia real. El triunfo póstumo de Bukharin fue la caída del muro de mentiras que Stalin había construido con su sangre. El legado de Nikolai Bukharin no es solo el de un intelectual traicionado, sino la advertencia eterna sobre el peligro de dotar a un ideal con la ferocidad de la fe. Él creyó en el paraíso socialista, pero olvidó que la carretera al infierno está pavimentada con la intención de pureza ideológica. Su vida y su muerte demuestran que, en la lucha por el poder, la inteligencia y la humanidad son vulnerabilidades fatales cuando se enfrentan a la voluntad pura y brutal de la tiranía. En retrospectiva, la confrontación entre Stalin y Bukharin fue una batalla entre el pragmatismo despiadado y el humanismo teórico. Stalin, el burócrata del acero, no podía tolerar a Bukharin, el poeta de la revolución, porque la poesía exige matices y la tiranía solo tolera la uniformidad. El hombre que abogaba por el desarrollo lento y orgánico fue consumido por la necesidad de velocidad y violencia impuesta por el hombre de la montaña. Hoy, la historia de Bukharin es un estudio de caso en la memoria histórica. Su cuerpo yace en un lugar desconocido, pero su voz, grabada en sus escritos y resucitada por la perseverancia de su esposa, sigue siendo una acusación. Su martirio es la prueba definitiva de que no se puede construir un futuro de justicia sobre un fundamento de terror. La textura de la historia rusa moderna lleva incrustada la aspereza de esa traición fundamental. La tumba simbólica de Bukharin es el vacío que su ausencia dejó en la Rusia soviética, un vacío que se llenó con el miedo. Y aunque el sistema que lo mató se ha desvanecido, la tentación de reescribir la historia y de silenciar a los críticos sigue siendo una amenaza universal.
El olor a mentira y el eco de las botas de la policía secreta no son exclusivos de una época o de una nación. Son los fantasmas de todo poder que se considera por encima de la moralidad humana. Anna Larina, en su vejez, recordó que lo más duro no era el frío del Gulag, sino la sensación de que el mundo había aceptado una mentira tan monumental. Pero ella insistió, y a través de su testimonio la memoria se convirtió en un acto de justicia. El borrado fracasó. El silencio histórico es la victoria final del tirano. Si no nombramos a los caídos, si no examinamos las causas de su perdición, condenamos a las generaciones futuras a repetir los ciclos de la ambición y la sangre. Nikolai Bukharin fue víctima de la pureza letal de una ideología que exigía la eliminación de la compasión. Su historia es una advertencia. Suscríbete a Caídos del Poder para que juntos sigamos siendo la memoria que los tiranos intentaron borrar. Solo manteniendo viva la verdad de sus tragedias, aseguramos que su sacrificio no fue en vano.